Bienvenidos al webinar de ABR con Leonid Bloom. Vamos a hablar del control cefálico y del cuello y cómo les puede ayudar ABR con ello, con la situación del cuello, de la cabeza de sus niños. Muy bien, entonces vamos a ir calentando motores y a ver qué digo. Bueno, el cuello es una de las cosas más importantes y espero que hayan visto algunos de los extractos cortos de los videos que hemos estado compartiendo en Facebook para tener un poco más de información de entrada, ¿no? Para la situación, pero bueno, eso es solo el inicio de todo ello. Porque si nos fijamos en el panorama más global, hay que entender que el papel del cuello en las dos situaciones, hay que entenderlo en el caso de las afecciones más suaves y por supuesto también en el caso de los niños con una afección más grave, ¿no? Si entramos a ver si vamos a... Perdón, sí, comparto la pantalla. Bien, entonces una de las cosas que yo pensaba para este webinar, una de las cosas que de verdad quiero resaltar y para que funcione también como introducción a un conjunto de otras cuestiones, de imágenes y de cuestiones, es que una cosa que podemos observar y que podemos estudiar con el cuello es que una de las cosas más importantes del cuello es que las direcciones no nacen iguales y el cuello nos permite ver realmente el corazón de la cuestión total, porque normalmente, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos, ¿no? Que bueno, que sí, que el control cefálico es lo primero que supuestamente tiene que desarrollar el niño. Los niños sanos levantan, ¿no? Levantan la cabeza con 3 meses o lo que sea y la levantan y luego se mueven alrededor y ya cuando tienen 6 meses empiezan a reptar, bla, 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 todo esto, ¿no? Pero incluso en la forma en la que se formula como levantar la cabeza, ¿no? Sujetar, mover, etcétera. Pero la realidad es, de hecho, bastante distinta. Y esa es una de las primeras cosas que quiero resaltar hoy y luego podremos evaluar un poco, evolucionar un poco más. Y antes de ello también quería hacer esto y compartir los principios más importantes y generales sobre ABR, ¿no? Cómo nos aproximamos, cuál es el enfoque para cualquier cuestión o pregunta y cómo lidiamos con cualquier parte del cuerpo. Y de hecho la cuestión de ABR todo ABR se podría describir de una forma bastante sencilla, ¿no? Y es que tenemos 3 principios generales muy básicos. Tenemos el principio de la disipación, ¿no? La D1, el principio de la distribución y el principio de la diversidad. Y en la práctica, todo lo que hacemos, todo lo que hacemos y de lo que hablamos, de una u otra forma, regresa a estos principios. Y si nos fijamos en la postura general, ¿cierto? Lo que tenemos que ver, ¿qué es? Tenemos que ver varias zonas distintas. Y en ese sentido, tenemos que fijarnos de esta forma. Y es que las zonas de concentraciones muy altas de tensión, esas concentraciones de tensiones son locales y podrían ser incómodas. Y eso es la razón por la que una cosa importante para nosotros es entrar en el modo de disipación. La disipación básicamente, bueno, es lo que dice, ¿no? Cuando tienen las concentraciones, cuando las cargas y tensiones son altas y el hipertono es extremo, básicamente tiene que encontrar una forma de descargarlas para que si el sistema está como sobrecalentándose o sobrecalentado, encontremos una forma de sacar todo eso, ¿no? Y esa es la descarga, y en ese sentido la descarga es algo local. Y en ese sentido
es algo secundario, es un efecto posterior de una carga demasiado concentrada. Y después pasamos a la segunda parte de nuestra ecuación, y la segunda parte de nuestra ecuación es esta idea sencilla de que necesitamos entrar en la distribución de tensión por oposición a las altas concentraciones que vemos en todos los movimientos de sus niños, ya sea el cuello, el brazo, la espalda, etc. Lo que siempre vemos es que hay tan solo unos pocos músculos largos superficiales que hacen el esfuerzo. Esos músculos se etiquetan como espásticos, como rígidos, como lo que quieras que sea, pero se vuelven en el blanco de la lucha contra ellos, ¿no? Y si repetimos el mantra básico de ABR, nosotros no luchamos, dejamos de luchar y empezamos a construir, y la construcción quiere decir que estamos buscando la distribución máxima. Y si vuelvo a esta imagen que yo estaba mostrando, ¿qué significa? Tenemos las concentraciones, como por ejemplo si nos fijamos en el brazo, ¿no? Vemos que las cargas están concentradas a través de el bíceps y el músculo braquial. Y eso es un problema. La concentración es un problema. No porque esté roto, no porque el cerebro sea tan bobo que no sepa qué tiene que hacer. No. Nosotros lo ponemos en una noción positiva y decimos el cerebro está tratando de conseguir el máximo, la máxima autoestabilización en la situación actual, en la que sencillamente no hay suficientes conexiones disponibles, ¿cierto? Y nuestro trabajo es ayudar a este cerebro inteligente construyendo las distribuciones. Queremos más conexiones alrededor para que todo esté distribuido. No, es una fórmula muy sencilla. Y si queremos entender por qué lo queremos hacer así, es que, bueno, pues tenemos que volver a esta idea importante. Y es que las personas sanas hacen toda la actividad normal de las personas sanas se realiza a un 5% de la capacidad máxima. Típicamente no se utiliza más del 5% de las fibras musculares, no se utiliza más del 5% de los esfuerzos voluntarios. Pero con ese 5% del esfuerzo, vosotros conseguís un 100% de acción. Es decir, de las unidades posibles, ustedes utilizan tan solo un 5%, ¿no? Es decir, tenemos un efecto multiplicativo de por 20, es decir, utilizamos cada fibra muscular y a medida que hace el trabajo tiene muchos amigos para la distribución, y la acción de esa fibra muscular se distribuye, se propaga tanto que al utilizar una fibra muscular te da una distribución que se multiplica por muchas fibras faciales. Por eso es que el efecto es multiplicativo por 20, y eso es lo que quiero decir que es la distribución. Entonces ahora, si el niño utiliza, en lugar de un 5%, si el niño, por ejemplo, utilizase un 20%, no es tanto, ¿cierto? Que no es tanto. Pero, esta vez, para un 20% de los músculos tenemos el 100% de la acción. Entonces, el beneficio, la ganancia, baja a una multiplicación de por 5, o sea, es 4 veces menos de lo que habríamos conseguido con solo el 5%. Pero es que en realidad, cuando las cargas se concentran, a lo mejor el niño está utilizando un 50% del esfuerzo. Y entonces ya, en vez de ser una multiplicación de beneficio por 20, ya nos sale solo por 2. Y el problema es
que cuando hablamos de los estiramientos, cuando nos enfrentamos a los estiramientos, a la actividad, al entrenamiento, sobre todo este entrenamiento, este tipo de venga, vamos, hazlo, vamos a hacer más, etcétera, etcétera, lo que estamos intentando conseguir ganar es en realidad que el niño se vaya acercando más a un 100% de reclutamiento voluntario o de esfuerzo, ¿no? Un 100% de uso muscular, de esfuerzo muscular para alcanzar ese 100% de la acción. ¿Y qué sucede? ¿Qué beneficio te queda? ¿Qué ganancia te queda? ¿Y dónde la cosa adicional se fue? Como ahora tengo que encontrar esta forma de presentar esto a un público americano y europeo, con distintos sentidos de métricas, sistemas métricos, ya sea imperial o internacional, voy a utilizar el americano. No, voy a hablar de millas por galón, es decir, un galón son 4 litros y pico y la milla es 1,6 kilómetros, ya lo sabes. Entonces, porque en Europa se suele hablar de litros por cada 100 kilómetros, pero la idea es muy sencilla. Si aquí un galón de combustible muscular le daba 20 millas, aquí un galón de combustible muscular solo le da 1 milla, ¿no? Entonces piensen en lo que ustedes están quemando, y si utilizan ese combustible para la postura y el movimiento, entonces lo que sucede es que no es ninguna sorpresa que el niño no crezca lo bastante bien, que no tenga capacidad suficiente como para una reconstrucción de salud interna, ¿no? Y es por eso que nuestra gran idea siempre regresa a esto. ¿Cómo podemos nosotros distribuir? Y cuando hablo de distribución significa que, por supuesto, si estos son centímetros altos, ¿no? Fíjense que este músculo a lo mejor son 30 centímetros o 40, no un pie de largo. Ya que estábamos hablando de medidas americanas, ¿no? Si os acordáis de esta cadena de comida rápida, Subway, que siempre dicen que tienen bocadillos un pie de largo, ¿no? Que son 30 centímetros de largo el bocadillo. Pues nosotros, en vez de pensar en medidas de un pie de longitud, queremos distribuirlo en pulgadas, centímetros, milímetros, etcétera. Y eso es lo que hacemos y lo que buscamos, es la distribución, ya sea el cuello, ya sea el brazo, ya sea lo que sea. La distribución es nuestra idea número 1. ¿Y cuál es la tercera? La diversidad de la respuesta, que también tiene que ver con la distribución, ¿no? Y es que si vais a rastrear o mirar el propio movimiento siempre, es un poco distinto porque solo se utiliza un 5% del reclutamiento muscular. Entonces esta vez es este 5%, el próximo es el otro 5%, la otra vez es el otro 5%, y entonces al utilizarlo así hay una diversidad. Y por supuesto también tenemos el tiempo, ¿no? Entonces el uso total es bajo, las fibras musculares nunca se cansan, nunca hay una formación adicional de metabolitos, etcétera. Pero si tienen más bien un uso muscular cercano al 100% todo el tiempo, al final uno hace todo el rato lo mismo, no se puede cambiar porque no hay diversidad, ¿no? Y eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de la fluidez, la facilidad de movimiento de los niños sanos, y es por eso que yo siempre voy a seguir en estos webinars trayéndoles este juego, esta imagen ilustrada del juego de las caderas de esta niña, ¿no? Hay muchos movimientos pequeños, diminutos, ¿no? Estos pequeños desplazamientos que están muy presentes en todo ello. Y luego hay ajustes, movimientos selectivos, otro movimiento selectivo. Hay muchos
movimientos diversos, variados, diminutos. ¿Y por qué he llegado a este punto no tan lejos en esta introducción inicial? Pues porque, sobre todo cuando hablamos de la cabeza, lo primero que queremos que vean como padres es la capacidad del niño de levantar los ojos al nivel, lo que ustedes quieren ver, perdón, ¿no? Que los vean, que vean alrededor, ¿no? Y que levanten, ¿no? Para allá hay que levantar la cabeza, ¿no? Eso es lo que ustedes quieren. Porque de lo contrario, la cabeza está para abajo. Y eso es por lo que siempre se pone un gran esfuerzo hacia esta idea de levantar. Pero cuando aparece este levantamiento, ¿qué sucede? Que aparecen todo tipo de ideas de entrenamiento. Por ejemplo, tengo aquí estas fotos de este chico porque es muy típico y además, bueno, nos mandaron los videos de una fisioterapia, es terapeuta simpática, muy entusiasta, como trabajaba con él. Y bueno, lo que ven aquí que es que están practicando todo tipo de juegos y sujeciones y tratando de darle una sujeción adicional a la cabeza y animándolo a hacer todos estos movimientos, etcétera. Y en ese sentido, dar al niño la oportunidad para hacer el juego y hacer estos movimientos. Eso es lo que estamos observando aquí. Y luego también, cuando el niño está echado, esos son todo tipo de estimulaciones visuales, la cabeza está echada, plana, y ahí es donde aparecen todas estas ideas básicas de el movimiento. Y luego, por supuesto, este entrenamiento de la movimiento en el que también se acaba incluyendo cosas como estas, tratar de animar al niño, ¿no? De tirarle la cabeza, etcétera, y hacer todas estas cosas. Y es lo que típicamente uno recibe, ¿no? Como protocolos de entrenamiento, que la gente trata de ayudar con la postura, ayudar con la colocación en la que el niño no tenga otra opción sino levantar la cabeza, etcétera. Pero mi mensaje central era sobre las distribuciones versus concentraciones. Y háganse una pregunta. Cuando el niño en esta situación no tiene otra opción sino levantar la cabeza, ¿lo va a hacer de forma relajada? ¿Lo va a hacer al 5%? ¿O acaso lo va a hacer al 50%? ¿O acaso lo va a hacer al 90%? Sobre todo, como todos tenemos esta idea de que, bueno, primero uno trabaja duro y luego se pone más fácil. Y ese es exactamente el error más grande. ¿Y por qué entro tanto en este tema? Porque si hablamos del control cefálico, es justo esto lo que hay que comentar. Y es que hay que hablar de la postura de la cabeza desde la perspectiva de una caída. Es decir, entender que la posición de la cabeza empieza en la colocación más baja, no cuán alta lo puede levantar, no qué tan alta la puede levantar, sino cuál es la colocación más baja. Y ahí vamos a dibujar este tipo de espiral o de cosa tipo espiral. Y esta es la cosa peliaguda sobre el cuello, y es que ustedes no están acostumbrados a pensar en modelos de espirales, sino en líneas rectas. Y ese es el problema. La naturaleza no está basada en líneas rectas. Y a medida que continuamos, ahí es donde yo quería resaltar lo que ya mencioné antes en los vídeos, pero es tan importante que de hecho tiene sentido y vale la pena regresar de nuevo
y vamos a fijarnos de nuevo en las fotos o en las imágenes. Nuestro mensaje central, nuestra idea central, lo que queremos seguir recordando y que tengáis en cuenta es la base, es esto. Fijaos aquí el dibujo, la gente que dibuja estas anatomías, ¿no? A veces lo dibujan distintas, a veces dibujan la mandíbula más cerca, más cerrada, más cerca, a veces la dibujan más lejos y no les preocupa mucho. Porque la idea central es siempre hablar del tipo de postura que tiene la cabeza. Pero la realidad que tenemos que tener en cuenta, y voy a hacer zoom incluso más, fíjense en la orientación de estas fibras. Fíjense en esta orientación. ¿Cómo están orientados? Están orientados de esta forma de abanico. ¿Y por qué están orientadas así? Porque lo más importante es la capacidad de contrarrestar la inclinación de la cabeza hacia delante. Están limitando y controlando la inclinación de la cabeza hacia adelante, pero esta inclinación viene en forma de espiral. El control está por detrás, pero el primer punto de pivote está ahí en la mandíbula y entonces en la práctica hace todo ese recorrido y esa es la parte que se queda bloqueada. Entonces, esa es la cuestión central que hay que tener en cuenta. Y es que siempre funciona como una espiral. Y por supuesto, entender las espirales, la realidad es que nadie se ha puesto nunca, ¿no?, a enseñarles nada sobre espirales. No estoy seguro si acaso se habla de espirales en las escuelas, o yo diría que incluso en las carreras matemáticas universitarias tampoco se habla mucho de las espirales porque se suele considerar un tema muy especializado. Y bueno, esta es la razón por la que nuestro mensaje principal está aquí, ¿no? Está en la línea o ligamento nucal. Siempre hablamos de que las conexiones ligamentosas profundas son las que son más críticas. Y eso es lo que quiero que quede bien claro, y es que el déficit, el ángulo que después afecta a todo lo demás, ese ángulo está en los ligamentos profundos. Y a medida que avancemos tenemos que hacer esto, y es que yo voy a hacer esta jugada radical de poner a este niño boca arriba, ¿no? Ahora el niño está boca arriba. ¿Cuál es el primer problema con la postura en la espalda? Sobre la espalda, boca arriba como tal. Y es que la postura boca arriba como tal crea una tendencia de inclinar la cabeza hacia atrás. Y además, en esta postura crea o bien una holgura en la base del cráneo. Y si se crea la holgura, entonces, ¿cuál es la reacción natural del cuerpo? Crear, porque la holgura se traduce a problemas vestibulares y entonces construye algún tipo de puente ahí para poder estar echado, ¿no?, boca arriba, sin perder la postura de la cabeza en el espacio. ¿Y qué significa esto? Significa que los elementos más superficiales se reclutan. Las conexiones desde los hombros, todo el recorrido hasta la base del cráneo. ¿Dónde está el cuello? El cuello desaparece. Y esa es una pregunta muy grande. Y cuando hablamos de la cabeza y el cuello, nuestro trabajo es centrarnos en el verdadero cuello. Si la cabeza está controlada directamente desde los brazos, es posible. No queremos que los brazos controlen la cabeza. Eso significaría que tendríamos un niño sin cuello.
es decir, necklace en inglés para la audiencia original del vídeo, pues que sea necklace con ESS, no necklace con LACE, que sería colgante, ¿no? Entonces, cuando el niño está sin cuello, con una ausencia de cuello, no es lo que queremos. Esta ausencia de cuello es lo que muchas veces, o casi todo el rato, nos ocupa. Y esa es la cuestión crítica, cuando la gente dice, ella tenía control de cabeza, no era perfecta, pero es que por lo menos había algo, ¿no? Y queremos que progrese y todo esto. Y el problema es, si el control de la cabeza estaba basado en la ausencia del cuello, con esta ausencia de cuello no se puede construir nada. Y esa es la razón por la que yo regreso a esta foto en la que yo pongo al niño boca arriba. Este bloqueo de la cabeza hacia adelante que se llama flexión del cuello. Como pueden ver aquí, los ligamentos de la columna, ¿qué son? Son continuos, ¿no? Todo a través. Si tienen una holgura en la parte superior, ¿pueden hacer todo el desarrollo de la espalda y por toda la columna? No. Va a haber algún déficit de algún tipo y como resultado siempre van a acabar utilizando demasiado partes musculares superficiales, y ese uso excesivo de los músculos superficiales no les va a dar ese control completo. Y lo que sucede aquí también es lo siguiente, y es que cuando se fijan en la cabeza, lo importante de la cola es que la cola funciona de la misma manera. La cola también es el elemento que hay que contar como espiral. Todos ustedes han oído hablar de la curva embrionaria, ¿no? La posición embrionaria. Pero la realidad es que la postura embrionaria es la que indica la longitud principal, primaria, la orientación primaria de toda la espalda. Pero tal vez se hagan la pregunta, ¿no? Y digan, bueno, sí, pero tan importante es tener toda la longitud completa. ¿Qué pasa si tengo un poco menos, un poco más corto? ¿Tan malo puede ser? Y la respuesta es que tenemos que recordar que esa no es solo un cable, ¿no? No es un ligamento sin vida. Y es que los ligamentos y demás son partes de todo el sistema de información del cuerpo. Entonces, en términos prácticos, eso significa que los ligamentos tienen sensores. Estos sensores tienen que ser calibrados para saber cuál es esa carga angular. Una vez más, la carga angular es la carga que se inclina, ¿cierto? Espero no derramar té sobre el ordenador porque se acaba el webinario sobre la computadora. Cuando se inclina, ¿cierto? Cuando se inclina, es algo que se inclina, no es un peso en vertical, sino con inclinación. Y cuando hay inclinación, por supuesto, hay mucha más inercia, mucha más palanca que hay que contrarrestar en oposición a esta carga vertical. Cuando hablamos de esta foto fundamental, esta imagen, perdón, foto fundamental de este niño, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenemos que ver a través de esta lente que la cabeza tiene este peso espiral. Este peso angular de la cabeza es crítico, y en ese sentido, cuánto tirón crea, ¿no?, la torsión de la cabeza. Imagínense que tienen, ¿no?, el resorte de un reloj, ¿no? Recuerden los viejos relojes que a los que había que dar cuerda.
¿no? O esos despertadores que había que agarrar una llave y literalmente irlo girando, ¿no? Eso es justo lo que estamos viendo aquí. Entonces, el peso de la cabeza viene por una flexión y el peso de la cabeza entonces crea un tirón reactivo en todos los ligamentos. Y los ligamentos tienen que saberlo, porque si los ligamentos no lo saben, entonces el cerebro va a pasar a la emergencia. Llamen a la ambulancia. ¿Y cuál es la ambulancia del cuerpo? Los músculos. Los músculos son las ambulancias, son las reacciones de emergencia. Y cuando todo es normal y cuando todo está como típicamente es, los músculos están descansando, están sintonizando las cosas en el fondo y es por eso que pueden funcionar al 2%, al 5% de su capacidad. No son necesarios ahí, pero sí. Los sistemas más profundos, más pasivos, no están calibrados adecuadamente. Si no saben si el cambio de la posición de la cabeza no está informado adecuadamente, si los ligamentos no informan al cerebro, entonces ¿qué sucede? El cerebro enciende el modo de emergencia, que es encender los músculos, y entonces, el niño levanta la cabeza, abre la boca y dicen, pues entonces es que ha levantado la cabeza, pero es que no es sostenible y eso es lo que va a dar problemas en la espalda, en la pelvis, en las piernas, etcétera. Yo lo que quiero es que traten de mirar esta idea, ¿no? De la conectividad y de las espirales para que lo puedan visualizar. Y yo entiendo que no es fácil. No estamos condicionados para pensar en esas espirales. Y como padre, la primera cosa cuando miran al niño en esta postura, lo primero que viene a la mente es que probablemente que aburrido es estar todo el rato mirando abajo, al ombligo, al suelo, a las piernas, ¿no? Y entonces ustedes acaban un poco con este tipo de interpretación de la situación. Ustedes no se están fijando en eso como un proceso de el entrenamiento en el cuello. Y esto es realmente lo más esencial para ustedes que tienen que entender. Y es que el control de la cabeza se puede realizar de dos formas. Es mediante el cuello, que es una buena, y mediante la ausencia del cuello. Y eso es lo que sucede cuando lo controlan el cuello y los brazos. Y de nuevo yo espero que hayan mirado los videos que Manu ha posteado, ha publicado anteriormente, ¿no? Esa idea de que los brazos controlan el cuello no les sorprende demasiado esa idea, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un refresco rápido, una revisión. Esto es importante de entender cuando nos estamos fijando en las conexiones. ¿Cómo podría ser posible la ausencia del cuello? Pues en realidad es muy muy fácil, porque ahí es donde aparece toda esta cuestión del trapecio. Y el trapecio tiene esas conexiones que van hacia la base del cráneo, y esas son las conexiones que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido tenemos un vínculo directo que va desde los brazos hasta la cabeza, y el cleidomastoideo, esos músculos hacen el mismo trabajo. Me gusta mucho esta imagen porque aparecen todos los nombres, ¿no? Ustedes piensan muchas veces en este músculo que como atraviesa el cuello, creen que es el cuello, pero en realidad no es el cuello, es un músculo del brazo. Miren que está claramente escrito: origen manubrio, inserción, proceso mastoides. Y el manubrio y la clavícula, ¿qué son? Pues manubrio es el pecho y la clavícula es el brazo, ¿no es cierto? ¿Y qué es el proceso de mastoides? Es la cabeza. ¿Dónde está el cuello en todo eso? No hay cuello. Es una situación sin cuello. Lo mismo aquí. La inserción es la inserción de la escápula, ¿no? El omóplato y la clavícula. Y el origen es el occipucio, que va en todo recorrido hacia la base del
del cráneo. Y entonces, ¿cómo vamos a tener un control de cuello sin cuello? ¿O cómo vamos a tener un control de cabeza sin cuello? Esa es la parte que nunca se puede controlar a través de este tipo de entrenamiento. Incluso con buenas actividades, buenas terapias, buenas demostraciones y demás, siempre van a tener este problema. Y la cuestión es que lo que ustedes esperan de cualquier entrenamiento, de cualquier persona, ¿no? Cuando se apuntan, cuando se anotan, y lo que esperan de haber, siempre dicen, bueno, por lo menos tenemos que mantener las cosas que ya tenemos, teníamos control de cabeza y esperamos un progreso rápido porque ya tenemos algo. Y la realidad es que realmente les falta el cuello. Y si quieren seguir avanzando, el primer punto siempre es reclamar el verdadero cuello. No un control de la cabeza, sino volver a tener el verdadero cuello. Un cuello que es capaz de lidiar con esta orientación en espiral. Ese es la espiralización. Y así es como funcionan las cosas. Tenemos que visualizar este núcleo escondido de la espiral que siempre va, ¿no? En el sentido de cómo está conectada la mandíbula, todo a través, ¿no? Es esta línea de conexión que va todo a través, trazándola, ¿no? Como que también está enlazado esto, y por todo ese camino tenemos las conexiones aquí, en el piso de la boca, en el hueso hioides, etc. Y estas conexiones de la mandíbula deberían quedar liberadas de estar haciendo contribuciones hacia el elevamiento de la cabeza. Y por supuesto, para muchos de ustedes hay que recordar esta idea básica de que es la postura del mentón. Y en ese sentido lo que vemos muy a menudo es que al inicio la postura del mentón para niños con mal control cefálico cae totalmente hasta el nivel del pecho, de los pezones. Y elegí esta foto de un niño que ya está en una condición un poco mejor porque ya ha reclamado un poco de cuello. Y ahí es donde podemos ver que el mentón ya está bastante lejos del pecho y el mentón gradualmente va acercándose a la clavícula. Sé que puede sonar una decepción. Nosotros realmente nos centramos en lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo dentro de este elemento, dentro de este núcleo. Mientras que ustedes se están fijando en esta otra sección. En el propio cuello y la capacidad de levantar y la conversión de la espiral entre un levantamiento. Pero no podemos hacer nada al respecto, porque si no tenemos cuello, no podemos tener columna, no podemos tener control de las longitudes de las piernas y de otras cosas que ustedes van a querer, no van a ser conseguibles sin este cuello. Entonces, siempre es el cuello frente a la cabeza. Queremos un verdadero control del cuello y típicamente comenzamos en la situación de ausencia de cuello. Normalmente comenzamos en la situación de ausencia de cuello y eso es lo que tenemos que reconstruir. Tenemos que reconstruir y es por eso cuando yo les diga, yo voy a estar siempre muy contento cuando vaya apareciendo el verdadero cuello. Yo voy a estar muy contento con la acentuación y la visibilidad de las vértebras. Voy a estar muy contento de ver cómo el mentón va viajando hacia arriba. Yo voy a estar muy contento con todo esto. Y todo eso nos lleva a la siguiente cuestión, y es las diferencias entre el sistema de valores. Lo que yo quiero señalar es que la cuestión principal es la diferencia entre que levantar es la aceleración y controlar la caída es la deceleración. Y la deceleración es el pedal del freno del coche, del auto, y la aceleración es el pedal del acelerador o del gas. Y queremos ir hacia adelante, sí, eso es comprensible. Pero para ir hacia adelante, para tener más acción, ustedes quieren apretar, pisar el pedal del acelerador. Sin embargo, imagínense que su auto, su coche, solo tuviese pedal de aceleración y no tuviese frenos.
Si uno no tiene pedal de frenos, la aceleración es un peligro. El cerebro es inteligente, el cuerpo también. Y antes de permitir que ustedes aprieten el pedal del acelerador, tiene que construir unas reservas significativas 10 veces más fuertes de frenos antes de permitirle presionar el pedal de aceleración. Y por eso a mí lo que más me interesa es qué tan suavemente es capaz el niño de ir consiguiendo esta deceleración, con cuánta comodidad puede ir aterrizando el mentón, qué sucede en cuanto al suelo de la boca, del cuello, qué sucede con el hueso hioides y toda esta conexión. Queremos conseguir esto. Estamos teniendo un desafío adicional oculto en la base, porque eso es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El cuello en sí no es homogéneo, el cuello tiene 2-3 partes, la parte inferior, media y superior, y al inicio podemos ver la extracción de la superior, la inferior, y la de arriba y la del medio está más escondido, ¿no? Y ese es el desarrollo. Yo quiero que lo vayan apreciando, que vayan apreciando la complejidad del proceso y cuánto están trabajando en ese núcleo de la espiral. Y cuando miran la espiral, esto también les enseña otra lección, les enseña una lección de que las cosas tienen distintos tamaños de los pasos. Internamente dentro de la espiral, estos son los mismos pasos que están muy juntos, ¿no? Aquí las distancias parecen de 1 centímetro o de 1 milímetro y aquí parece 10 veces más, ¿no? Y el mismo paso en la espiral es mucho más grande si lo medimos externamente en comparación a lo que es en todo ello. Entonces, eso es realmente el gran entendimiento, y eso es lo que es importante entender. Entonces, mi mensaje principal sería que lo cierto es que con ABR conseguimos los mejores resultados de control de cabeza en comparación con nadie más, pero viene a través de ese desarrollo del cuello. Nosotros no utilizamos trampas, utilizar los brazos como hace este chico para regular la postura de la cabeza. Eso es hacer trampas. Eso solo funciona cuando el niño es pequeño. Ustedes van a pagar el precio por esto dentro de 5, 6, 10 años, porque entonces, cuando todo se vuelva más grande, ustedes no pueden hacer estas cosas ya más. Y inclinando y torsionando la cabeza naturalmente va a llevar a la hiperextensión y a todo tipo de cuestiones espásticas y demás, porque en la práctica ustedes están entrenando la forma espástica de controlarlo. Es un entrenamiento por concentración, y es por eso que volvemos a mi mensaje primero. Lo que estamos mirando es estos 3 principios: disipación de excesos locales y distribución de la tensión y diversidad de la respuesta. Esa es la lente a través de la cual nosotros miramos toda la cuestión. Y siempre es lo mismo ya sea el cuello, ya sea la columna, ya sea el torso, ya sean las piernas, ya sea el pie. Estos principios siempre están ahí. La disipación, que tenemos que disipar, porque si no habría dolores, molestias, incomodidades. El niño buscaría todo tipo de escapes de esta situación. Buscamos siempre la descarga, y ahí es donde ABR funciona muy bien y muy rápido a la hora de ayudar con la disipación, y es por eso que ven que todos los niños se vuelven más relajadas y todo lo demás. Pero luego viene la cuestión de la distribución, y si el niño antes fue entrenado siempre para tratar de aprender a utilizar las concentraciones, ¿no? Ese es el desafío principal, y es que cuando una persona sana hace, nosotros las personas sanas, lo que nosotros vemos de nosotros mismos, ¿qué es? Nosotros vemos que si hacemos
que hacemos una función del 100%. Eso es lo que nosotros hacemos externamente, pero no le prestamos atención a que solo nos cuesta el 5% de esfuerzo o uso muscular. Y cuando vemos que el niño no hace la función, y a lo mejor la función la hace a un 50%, a un 10% o lo que fuera, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos de subir el porcentaje de uso, buscamos todo tipo de empujones, de propuestas, de buscar propuestas incómodas, de no el palo y la zanahoria, ¿no? Lo que tenemos que entender es esta cuestión principal, y es que la única forma de que funcione el cuello es externamente desde nuestro lado, y ese es uno de los desafíos del cuello. Hemos hablado del 3D, disipación, distribución y diversidad, eso es lo que queremos conseguir, y después tenemos las 3 R's, cómo lo conseguimos en ese sentido. Entonces, los principios más generales de rehabilitación serían reclutar los elementos infrautilizados. Es lo mismo que siempre decimos. No tomar atajos. No hay código de trampas. No hay código de trucos en el desarrollo humano. Si piensan que tienen el código de trampas a la edad de 1, 2, 3 años, van a pagarlo 10 veces a la edad de 12 o 13. Y eso es lo más importante que hay que entender. No sirven los códigos de trampas. Y por eso hay que adoptar estos 3 principios. El recíproco. Esto quiere decir que relacionado, ¿no? Y alrededor. Es decir, si estamos viendo que hay un bíceps rígido, un flexor rígido, lo que fuera, lo que nos interesa es todo lo que nos puede dar una sinergia alrededor, no el flexor en sí. Ese flexor aquí es la reacción mejor posible del cerebro para ayudar en esa situación. ¿Pero por qué? Porque no hay suficiente distribución y nosotros queremos reclutar todo lo que hay alrededor. El lado contrario, las cosas que hay por detrás, las cosas que hay por encima, las cosas, elementos que están por debajo, los elementos que sean 20 centímetros, ¿no? O que tengan una longitud de un pie, o que sean... Nosotros queremos, al revés, reclutar lo que sea 1 centímetro, una fracción de una pulgada. Y entonces, en vez de trabajar en uno, trabajar en cientos. Y la cuestión es, y esa es la R2, es que solo puede ser algo reactivo. Solo se puede hacer esas cosas que nosotros hacemos que respondan. Si yo les digo, siempre digo lo mismo, si yo les pido, chicos, que muevan la tercera vértebra o la tercera vértebra torácica, o yo les pido que muevan la quinta costilla de la izquierda, ustedes encontrarían esta instrucción imposible, cosa que es comprensible, pero no significa que ustedes conscientemente lo encuentren imposible. Eso no significa que les falte el mapa corporal, ustedes lo tienen ahí, son esas reacciones primarias que están ahí. Y la única forma para nosotros de reclutar esos elementos recíprocos que faltan es creando esa situación intencional en la que no hay otras opciones sino reaccionar, y esa es la cuestión de la idea de las herramientas de ABR, y en ese sentido tenemos que reactivarlas al nivel al que pudieran ser reconectadas. Si algo estuviese muy menguado, muy falto de recursos, entonces tenemos que entender que hay un nivel crítico de que llegue lo suficientemente alto como para poderlo integrar. Si es demasiado débil, no va a poder conectarse. En ese sentido, a medida que construimos, si todavía no es conectable, ¿no? Ese vínculo débil tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poderlo reincluir en la cuestión total. Y en ese sentido, si ustedes siempre recuerdan estas 3 Ds y estas 3 Rs, eso les va a dar una respuesta muy sencilla a cualquier pregunta que tengan sobre ABR. Todavía quiero abordar la cuestión de los huesos hioides, ¿no? A ver.
para asegurarme de que se entiende, ¿no? Esta parte frontal de la conexión. Eso es esencial para nosotros. Voy a hacer un zoom a esa zona y voy a dibujar algunas líneas. Aquí en la parte frontal tenemos la conexión entre la mandíbula y el cráneo. Ustedes tienen el piso de la boca, el suelo de la boca, tienen el cuello, y ahí está la conexión entre el cuello y el suelo de la boca, que se describe como, en los hombres se les suele llamar la nuez, ¿no? Que es el cartílago tiroides. Y luego ahí hay un hueso súper importante que es el hueso hioides, un nombre extraño, y es un hueso extraño también. Vamos a mirarlo desde la perspectiva de la ilustración. Cuando miramos la cuestión total, ¿no? Esta persona que está echada boca arriba, vamos a levantarlo, ¿no? A medida que lo levantamos, entonces podemos comparar los dos, ¿no? Y entendemos que en esta situación tenemos esta línea, que sería la línea vertical, ¿no? Que atraviesa, y después esta línea que divide la parte frontal y la posterior. Si el cuello en sí muestra ciertos problemas y debilidades en la espalda y no está bien conectado, el cuerpo reclutará la parte frontal tratando de ayudar a la parte posterior. Y ese es el problema de la mandíbula, que tiene que ayudar al cráneo, y vemos como eso hay, como antes los brazos ayudaban a controlar la cabeza, y también vemos cómo lo hace la mandíbula, pero es un ejemplo más de falta de cuello, ¿no? Ahí vemos un zoom de la cuestión, y en este zoom podemos ver que este es el hueso hioides y tiene estos dos tipos de músculos, ¿no? Por un lado tenemos los músculos que se conectan a la lengua está ahí dentro, ¿no? Es pues bien grande en realidad, y los músculos que se conectan al proceso mastoides, y esos son los músculos que se conectan a la parte de atrás de la cabeza. ¿Y qué sucede? Que ya sea echando para atrás la mandíbula o metiéndose las manos en la boca o abriendo la mandíbula y moviéndola para adelante o sacando la lengua, todas estas acciones pueden ayudar a extender esta línea y por ello formar una palanca adicional para utilizar la parte frontal como forma de ayudar a la parte de atrás. Y eso no es lo que queremos, porque si ese es el caso, entonces aparecen todo tipo de dificultades de tragado, a la hora de emitir sonidos y todas estas cosas, y ese sería un desafío. Y es por eso que nosotros buscamos la libertad de la cara como una clave. Y por eso cuando nos fijamos en el ejemplo de la foto de este niño, de hecho, yo celebraría esta postura del mentón. El hecho de que él pueda mantenerla tan lejos y que la mandíbula no esté echada hacia adelante, y que de hecho estemos viendo un movimiento tan bueno y un ángulo tan bueno entre la mandíbula, el suelo de la boca y el cuello anterior. Esas son cosas que en general tenemos que buscar y mirar, y por supuesto en esta foto hay otra, y lo pueden ver como el espacio entre el cuello y la clavícula. Cuanto más aumente el espacio, más verdadero es ese cuello. Y eso son solo cuestiones en las que fijarnos. Esas cuestiones básicas, fundamentales, que no se trata de levantar la cabeza, sino de ganar el control de esas posiciones de la espiral peliaguda, ese control angular de la cabeza, es decir, que la flexión se controle todo alrededor de la espiral, que tenga un
punto de inicio fuerte a partir del cual se pueda desarrollar. Y esa es la cuestión crítica. Y también entendimos como segunda cuestión que es la cuestión del control del cuello y de reclamar y recuperar el verdadero cuello y liberar los brazos. Los brazos tienen que ser libres, tienen que estar liberados de este trabajo de sujeción y de ayudar a la cabeza. Porque si los brazos están ayudando a la cabeza, por supuesto son incapaces de hacer su propio trabajo. Y respectivamente tenemos que entender cómo se relaciona con el resto de la columna y cómo afecta a lo que sucede más lejos y por qué esta curva principal, embrionaria, es tan crítica como punto de partida a partir del que todos los puntos de control se van desarrollando. Y por supuesto el mensaje principal es que hay que centrarse más en la deceleración, desarrollar el pedal del freno cuenta primero. De lo contrario, son como unos adolescentes que se roban un coche y que lo estampan, ¿no? Se roban un deportivo y lo estallan contra la farola más cercana. No queremos esa situación. Evidentemente ustedes son mucho más responsables, quiero creer. Y estas son las ideas claves, pero por supuesto yo creo que cuando hablamos de la disipación y de la distribución, eso claramente nos ha llevado a esta cuestión sencilla de cuando hay que hacer la disipación, hay que hacerla lo más ecológicamente posible, pensando en la distribución por delante.